años ha ido adquiriendo valor, empezó valiendo menos de unos pocos centavos de dólar y hoy en día está por encima de 200. Entonces, es una tecnología, una de las muchas que se puede implantar encima de esa cadena de bloques, pero que de verdad es fructífera, funciona bastante bien. Si nos vamos a la parte más básica de qué es lo que viene a resolver Bitcoin y por qué apareció, quizás se entienda un poco mejor qué es esto de Bitcoin. Digamos que los orígenes, hace ya bastante tiempo se lleva intentando buscar el santo grial en Internet, que es el movimiento de dinero, el equivalente a movimiento de dinero en efectivo, pero con ciertas propiedades, es decir, que sea fácil de transmitir, que sea económico, con comisiones ridículas, que sea muy rápido, que sea seguro, etcétera, etcétera. Y una propiedad importante, y es que sea totalmente descentralizado. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que, por ejemplo, antes, en los inicios, tú puedes tener, por ejemplo, dinero, un buen tipo de dinero, como por ejemplo podría ser el oro en el pasado, en el cual realmente para mantener ese oro físico lo tienes que tener de forma segura, lo tienes que tener en ciertas bóvedas. No lo puedes almacenar fácilmente en lingotes debajo de tu colchón. Entonces al final lo tienes que tener en una especie de banco, una especie de bóveda, donde está seguro. ¿Qué es lo que sucede? Claro, a cambio de tener ese dinero, ese oro depositado en lingotes en un banco, a ti lo que te dan realmente es un certificado de depósito, es una titularidad, igual que una participación de un fondo de inversión, pues aquí te dan un título que te dicen que tú eres el propietario de 2 lingotes de oro. Pero claro, tú el oro ya no lo tienes, lo tiene tu banco y lo tiene almacenado supuestamente de forma segura. Si tú ahora quieres vender ese oro o lo quieres comprar a otro usuario, aquí lo que sucede es que si tú quieres vender 2 lingotes de tu oro a otro usuario que utiliza el mismo sistema, la misma bóveda, lo que hacen realmente es un cambio de titularidad, donde dice que esos 2 lingotes son tuyos, pues ahora te tachan a ti y le ponen a otra persona. Realmente el oro físico no se ha movido, sigue estando guardado en el mismo sitio donde estaba antes. Pero claro, tenemos el siguiente problema, es ese oro, aparte de tener ciertas dificultades, como que no es fácilmente divisible, no puedes cerrar lingotes enteros, no es fácilmente divisible en fracciones, miligramos, etcétera. Aparte de todo esto, sobre todo tienes tu dinero en un sistema centralizado, que puede ser un paraíso fiscal, puede ser un país como Suiza, o puede ser que pasado mañana un cierto estado decida intervenirlo. Y si resulta que un cierto estado decide intervenir ese banco, pueden quedarse con ese oro y tú te quedas con unos papelitos, equivalente a unos sellos, que dicen que tú eres el propietario de 2 lingotes de oro, que por supuesto nunca recuperarás. Entonces aquí lo que sucede es que un dinero que supuestamente era tuyo, tú te has quedado con un papel que dice que tú eres el propietario de ese oro, pero tú no lo tienes físicamente. Claro, el problema principal que había aquí con ese oro es que había un sitio centralizado que era el que realmente tenía todo el oro, lo tenía guardado. Por tanto, es un sitio fácilmente atacable. Se puede proteger con seguridad física, pero al fin y al cabo es un sitio que está sujeto a intervenciones, a temas legales, a una guerra civil, puede estar sujeto a una guerra mundial, puede haber cantidad de situaciones que pueden alterarlo. Entonces aquí, lo que de repente se les ocurrió a ciertas personas fue, ¿cómo podemos tener un sistema que reconozca de quién es la propiedad de un activo, sea ese oro, euros o lo que sea, que no se pueda manipular fácilmente, o sea, que sea bastante incorrompible y sobre todo que esté descentralizado? Descentralizado quiere decir que no haya una entidad central, como un Banco Central Europeo, por ejemplo, que pueda determinar cuánto dinero en euros va a haber en un momento dado, con un señor con una palanca detrás que decide que ahora va a haber más dinero, más euros o menos, no hay esta potestad, y sobre todo que esté seguro, ¿no? Y ahí es justamente cuando entra Bitcoin. Lo que te dicen es, Bitcoin lo puedes considerar como, no es nada más que un libro de registro muy grande en el que se dice quién es el propietario de un activo que se llaman bitcoins, que en principio no valen nada. En los orígenes, un bitcoin no vale absolutamente nada. Pero se decía que tú eres el poseedor de ese bitcoin porque con una clave secreta, una frase, una contraseña, eres capaz de acceder a esos bitcoins. Y puedes demostrar ante todos los demás que tú eres la única persona que puedes acceder a esos fondos. Y cuando yo, como propietario de una serie de bitcoins, decido transferirlos a otra persona, puedo demostrar que los ha transferido y todos los demás automáticamente pueden comprobarlo. Y ese todos los demás quiere decir, no hay un ente central, en este caso un banco, que dice, a ver, tú tienes 2 lingotes o usted no tiene estos 2 lingotes, los tiene fulanito. Pero claro, si decide que en vez de tener yo 2 lingotes, yo solamente tengo uno, pues tengo un gran problema, porque yo no puedo justificarlo de ninguna otra forma. Hay una entidad central que determina si esa propiedad es mía o no. Aquí de repente con Bitcoin lo que sucede es al revés. Es, yo tengo una propiedad que todos los demás pueden demostrar que efectivamente me pertenece, porque yo soy capaz de demostrar ante ellos que yo tengo acceso a esos bitcoins, y cuando yo la transfiero, todos automáticamente pueden comprobar fácilmente, de forma matemática, con criptografía, pueden comprobar que yo los he transferido. Por tanto, yo dejo de ser el propietario de estos bitcoins y esos bitcoins los tiene otra persona.
Eso, al fin y al cabo, se queda registrado en un libro mayor, que es lo que se llama la cadena de bloques, y ese libro mayor tiene todas las transacciones que se han realizado en bitcoins desde los orígenes de Bitcoin. Es decir, del año 2009, desde el 3 de enero que empezó Bitcoin, desde ese bloque Génesis hasta hoy en día, todas las transferencias que se han hecho en bitcoins desde un sitio a otro están absolutamente registradas. Y todas las que se hagan en un futuro seguirán siendo registradas ahí. Y lo bueno que tiene es que ese libro de bloques, ese libro mayor, no está en un ordenador o en dos. Están absolutamente todos los ordenadores que deciden utilizar esta moneda. De tal forma que no lo pueden alterar y manipular, porque cualquier alteración que se registre ahí rápidamente se detecta por claves de firmas criptográficas, se detecta que ha sido manipulado. De tal forma que se puede saber que esos bitcoins estaban ahí en esa fecha y el propietario era fulanito o menganito. Y además hay otra propiedad interesante, y es que en Bitcoin sabemos que cuando vamos a enviar dinero en modo transferencia, desde una dirección a otra dirección, es como enviar de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, podemos saber que los fondos, los bitcoins originales, estaban en tal dirección de origen y que han llegado a la dirección de destino X. Pero no necesariamente tenemos por qué saber quién es el propietario que está detrás, la identidad de la persona que está detrás de una dirección A o una dirección B. Es decir, si queremos, por ejemplo, somos una ONG, podemos de una forma muy transparente, podemos decir, vamos a publicar todas las transferencias que nosotros recibimos, todos los proveedores con los cuales trabajamos, todas las entradas de fondos que tenemos y todas las salidas de fondos que tenemos. Y se va a ver al minuto cada una de las partes del dinero que estamos recibiendo, que estamos sacando. Pero por otro lado, si no queremos dar esa visibilidad y no queremos ser tan transparentes, podemos hacer envíos de dinero en los que se vea que desde una dirección de origen salen fondos, salen bitcoins a otra dirección de destino, pero nadie sepa a quién pertenecen ni esos fondos de origen a esos fondos de destino. Esto es algo peligroso también. Es decir, aquí cada vez que estamos hablando de blanqueo de dinero, SEPLAC, conoce a tu cliente, normativas de este estilo en banca, pues esto asusta, porque claro, de repente que tengas la posibilidad de poder enviar cantidades de dinero relativamente pequeñas o relativamente grandes a tiro de un clic en una tablet, en un móvil, en un portátil, pues asusta. Es decir, sin intermediarios. Y además tiene una propiedad, y es que no lo pueden manipular. Es decir, esa cadena de registro, esa cadena de bloques, donde tienes todas las transacciones, pone todas las transacciones que se están realizando y no se pueden manipular. Es como un libro en el cual cada página está escrita en piedra y cuando pasa X tiempo se pasa a una nueva página y se vuelve a escribir otra. Pero todo lo que está escrito ahí se queda guardado para la historia de la historia, para los tiempos de los tiempos. Eso es bueno y malo. Guardamos un histórico que otra vez se ha producido, pero también tiene la ventaja de que es perfectamente auditable. Entonces, Bitcoin tiene estas propiedades que son interesantes. Por ejemplo, cuando estamos usando un fondo de inversión, por hacer una analogía un poco con Leandro, que es gestor de fondos de inversión, cuando operamos con un fondo de inversión, al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es compramos participaciones de ese fondo en particular. Realmente estamos contactando con una gestora, que son los que compran las acciones que ellos consideran que son las más interesantes en cada momento, y a su vez esas acciones, aunque nosotros seamos el titular, las tienen que depositar en una entidad tercera. ¿Por qué? Pues porque por normativa no fiamos de que el propio gestor, la propia gestora, sea la misma que guarde los fondos y se pueda quedar con ese dinero. Por un tema de desconfianza, obligamos a que la gestora y la entidad depositaria sean distintas. Puede ser incluso el mismo grupo bancario, pero no tiene por qué, pero no puede ser la misma empresa. Entonces, aquí lo que sucede en este caso es, tenemos una gestora que aparte de comprar y vender acciones en un momento dado, stocks, etcétera, lo que está haciendo es un trabajo de contabilidad bestial, porque está diciendo, aquí me han llegado 3 inscripciones nuevas de un fondo, hay 3 partícipes que quieren entrar al fondo, compran X acciones, hay gente que quiere hacer un traspaso o un reembolso de este fondo y tiene que llevar una contabilidad de cuánto dinero nuevo entra al fondo, cuánto dinero sale, en qué momento, en qué fecha, en qué proporción, etcétera, etcétera. Toda esta contabilidad, por supuesto, es manual, luego tiene que estar auditada por terceras empresas, etcétera, etcétera. Hay una entidad reguladora, CNMV, etcétera, etcétera. Claro, aquí de repente en Bitcoin dices, ¿toda esta parte la podemos automatizar? Y es, por supuesto, podemos tener totalmente automatizada toda la contabilidad de todos los fondos que entran, todos los fondos que salen, en qué momento ha sido, de dónde han venido, hacia dónde han ido, etcétera, etcétera. Totalmente automático. Y no lo puedes falsificar. Entonces, te da una serie de ventajas bastante importantes. Bitcoin, quizá para entenderlo fácilmente y no asociarlo tanto a la parte económica, que quizás es la que nos dificulta un poco porque contamina para entender el concepto original de Bitcoin, podemos considerar, por ejemplo, que los primeros Bitcoin no valían nada. Cuando digo no valían nada, quiere decir que no valen ni siquiera un centavo de dólar, ni un centavo de euro, ni un céntimo de euro.
eran equivalente, por ejemplo, a un me gusta en unas redes sociales, como puede ser en Twitter, un retweet, un me gusta en Facebook, en Google Plus, etcétera, con ciertas particularidades. Es decir, cada usuario de las redes sociales, por ejemplo, se le conceden 5 me gustas, 5 likes y nada más que 5, por tanto son escasos. Y cuando tú vas a dar un cierto contenido que te ha gustado, que te ha resultado interesante, vas a dar un me gusta, pues vas a tener bastante en cuenta si lo vas a dar a este contenido o no, porque claro, si lo das, se te gasta. Antes tenías 5 y si das un me gusta aquí, ahora vas a pasar a tener tan solo 4. Entonces, son escasos. Y además, tienen ciertas propiedades, y es que son infalsificables. Es decir, el resto de la gente puede comprobar cuando tú has dado un me gusta en Facebook, al dar el contenido, la gente lo puede ver, pero además saben que solamente has sido tú el que has podido hacerlo. Ninguna otra persona, nadie te puede haber suplantado para dar ese me gusta. Por tanto, son escasos, son infalsificables. Y bueno, si quisiéramos tener algún me gusta más, pues en una especie de mercado libre, pues hombre, podrías comprar algún amiguete, le podrías comprar algún me gusta más, pero te lo va a vender, aunque sean por dos cafés, te va a vender 3 me gustas. No van a valer nada. Así que puedes comprar incluso por 3 cafés, puedes comprar 50 me gustas, pero siguen siendo escasos. Por tanto, el tener una propiedad de tener algo que es infalsificable, que se sabe que es tuyo, que puedes demostrar la autenticidad de que has sido tú el que has dado el me gusta, que además son escasos y quieres comprar alguno más, como no hay más que una cantidad finita, los tienes que comprar otras personas que los tienen y por tanto esas personas te lo querrán medio vender, aunque sea por un favor de un café, al final llega un momento que empiezan a adquirir un cierto valor. Y ese valor pues puede ser de que tan solo voy a comprar por lotes de 50 me gustas, voy a comprar 50 por un café. Pero llega un momento que al final van adquiriendo cierto valor, porque claro, esos me gustas parece ser que tienen cierta labor social que a la gente le gusta, los quiere, los aprecia. Por tanto, lo que empezó siendo una especie de experimento social, y esos me gustas se daban únicamente a los desarrolladores de propio Bitcoin, cuando tenían una idea genial que a la gente le gustaba y le daban un me gusta, pues llega un momento que empiezan a apreciarse. Y se dan cuenta a la gente de que solamente se dan los Bitcoins cuando realmente la idea que hay detrás es genial. Las ideas medianamente mediocres no reciben me gustas. Poco a poco eso empezó a valer más. Y empezó a valer un poquito más, empezó a valer unos pocos centavos de dólar. Cuando llegó a 25 centavos de dólar, pues ya parecía que esto, pues hombre, parecía algo interesante. Por supuesto había sus detractores que decían que, hombre, nunca un Bitcoin llegará a valer algo como $1, porque $1 es una moneda fuerte, una moneda real, que se utiliza para comprar, para pagar impuestos. Y por tanto un Bitcoin nunca llegará a valer $1. Por supuesto, llegó a valer más de $1, más de 10, más de 30 y hasta por encima de 200. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que algo que aparentemente no tenía valor, cuando la gente ve que tiene ciertas propiedades, le concede ese valor. No es un valor intrínseco, es como discutir el valor intrínseco del oro. Me da igual si el valor del oro lo tiene porque brilla de cierta forma especial o por lo que sea. Lo cierto es que el oro, como tal, como propiedad industrial, para minería, o sea, para la industria, no es demasiado atractivo, no tiene propiedades súper especiales. Tiene algunas, pero no es demasiado no es demasiado valioso por eso. Pero es curioso que el oro, por la razón que sea, se aprecia aquí o en Afganistán. Y un soldado estadounidense puede ir a Afganistán y es capaz de intercambiar con alguien de una tribu pastún algo a cambio de un reloj de oro, una moneda o algo que vale en oro, es capaz de comprar otra cosa en otro país del cual, por supuesto, sus dólares no se van a aceptar. Sea por la razón que sea, los dólares se aceptan. O en este caso el oro se acepta. Pues con los bitcoins pasó igual. Y además, cuando comparamos, por ejemplo, el buen dinero, y comparamos, como puede ser el oro y otros muchos más, y comparamos los bitcoins, dices, hombre, ¿el oro por qué se considera que es una buena moneda? Pues al margen de que, o buen dinero, mejor dicho. Al margen de que en el pasado el oro pues ha tenido un cierto valor y se ha conservado a lo largo del tiempo, como reserva de valor ha sido bastante estable, porque lo que tú puedas comprar hace 5.000 años con oro, hoy en día sigues pudiendo comprar con oro cantidad de cosas y no has perdido demasiado valor. Es verdad que fluctúa y sube y baja. Una onza Troy ahora mismo está $1.200 y sube y baja cada 2x3. Lo cierto es que si tú tenías cierta riqueza en oro hace 50 años y tú le dejaste eso en herencia a tus hijos, hoy en día, si en su día te puedes comprar un yate, hoy te puedes comprar otro yate. El mejor del momento que puedes comprar entonces y hoy el mejor del momento. Es decir, no has perdido demasiado poder adquisitivo. Con el dinero fiat esto no es así. Si tú tenías el equivalente a comprarte un yate en dólares en su momento, si tú lo dejaste debajo del colchón, hoy en día no te compras el yate y esperemos te puedas comprar una barra de pan. O sea, hemos perdido mucho valor en ese sentido. El oro
tiene propiedades. Uno que es divisible, no tan fácilmente como nos gustaría. Bitcoin es mucho más divisible. Lo puedes dividir arbitrariamente tantas veces como quieras. Hoy en día existe un Bitcoin, pero existe una décima de Bitcoin, un céntimo de Bitcoin, una milésima, y lo puedes dividir hasta 8 decimales. Pero esto es algo arbitrario. Si pasado mañana un Bitcoin valiera muchísimo más, pues podemos decidir que en vez de tener 8 decimales tan solo, podemos tener pues 20 decimales. Y lo que hoy llamamos un Bitcoin, pues pasado mañana llamaremos otra unidad a una unidad mucho más pequeña. Por lo tanto, es divisible todo lo que queramos. Además, mover el oro es costoso, pesa, es difícil, etcétera, etcétera. Mover en Bitcoin lo llevas aquí, en una Brain Wallet, lo llevas con una contraseña en tu cabeza, lo llevas en un pendrive, lo llevas en una hoja impresa, lo llevas en un llaverito escrito con una clave privada de un código QR así, lo puedes llevar en tu portátil, lo puedes tener cifrado en la nube, en Dropbox, en donde quieras, o sea, puedes tener en 50.000 sitios. Es muy fácil de transportar. Es mucho más eficiente. Las comisiones que tú pagas con Bitcoin, estamos hablando, como comentaba antes, que puedes hacer un micropago. Me puedo comprar un llaverito en Estados Unidos, que a lo mejor me cuesta a través de PayPal, me cuesta $3 el llavero, y con PayPal le pago 2,5 más. Por lo tanto, más que micropago, estoy sufragando a PayPal en este caso. Pero eso mismo, si lo pago con Bitcoins, puedo pagarlo con exactamente $0 de comisión. Por lo tanto, me compro el llavero de $2,5 y punto, no pago comisiones adicionales. Pero eso puedo hacer para un micropago, una cosa que vale muy poquito, puede valer centavos nada más de dólar, o céntimos de euro, o lo puedo hacer para comprarme algo que puede valer, pues, una propiedad como un chalet o un coche o cosas relativamente costosas, con esa tan determinada comisión. Y a diferencia de lo que tarda una transferencia, esa transferencia mía en Bitcoins la hago y llega en minutos. En cuestión de segundos se ve aparecer por la red y en cuestión de minutos está confirmado. En una hora tengo la seguridad de que esa transferencia ha llegado. Y me da igual si esa transferencia la hago desde aquí a un país europeo, a través de SEPA, a través del sistema SWIFT, a través del sistema que comparto con los americanos en Estados Unidos, o incluso lo hago a un tío que vive en la India, que por supuesto no soy capaz de enviarle en rupias indias, pero sí le puedo enviar dinero en bitcoins, lo mismo que tarda en enviar un correo. Es tan simple como enviar un correo electrónico. Entonces, en su día, correos postal, pues funcionaba enviando cartas. Cuando llegó correo electrónico, pues ahora parece ser que correos se dedican a otras muchas cosas. Siguen haciendo parte de su negocio, pero ahora ya cualquier persona puede enviar un correo electrónico a cualquier otra persona al otro lado del mundo con igualdad de facilidad. Pues Bitcoin viene a superar justamente esto. Bitcoin es el Internet del dinero. Te permite enviar dinero a un simple clic, a un simple dar a un enviar. Es así de simple. Con comisiones ridículas y con total independencia. Y además tiene una propiedad interesante también que no he comentado, y es que al igual que por ejemplo el oro si se valora es porque al fin y al cabo es un material precioso, es un material finito, hay el que hay en el mundo y no hay más. Es decir, es un elemento químico puro, no se puede fabricar, todavía no somos capaces de convertir el plomo en oro. Entonces, hay el oro que hay, y es verdad que minándolo, en minería de oro, se puede extraer un poco más, y a lo largo del año se extrae aproximadamente un 1% y medio más. Cada año hay un 1,5% más. Pero extraer ese oro, lo mismo que ocurre con el petróleo, es costoso. Requiere cierta energía. Por lo tanto, el que hay una cantidad finita, tiene una cierta seguridad de que tu dinero se va a evaluar. Pero claro, si resulta que tuviéramos, por ejemplo, 4.000 onzas de oro en el mundo, nada más, y automáticamente descubriéramos en nuevas minas de oro que hay otras 4.000 onzas más, automáticamente lo que tú tienes en ese oro automáticamente vale la mitad. Se acaba de evaluar justamente la mitad, automáticamente. Tendríamos un gran problema. Con algo como el oro no sucede. ¿Por qué? Porque está limitado por la propia naturaleza. Hay el que hay y no es fácil de poder extraer. Con Bitcoin se ha intentado limitar justamente esto, llamar de una forma matemática. Pues se ha determinado que hay una cantidad finita. 21 millones de Bitcoin, cerca de 21 millones. No exactamente 21 millones, pero casi. Da igual que sean 21 millones de Bitcoins. Y digamos, hombre, pero si la población de la Tierra es 6.000 y pico millones, casi 7.000 millones de personas, 21 millones no dan para todos. Aquí gente se casa en un Bitcoin. Y es claro, por supuesto, va a haber gente que se casa en un Bitcoin. Es que puedes tener una fracción muy, muy pequeña de Bitcoin. Y como se puede dividir tantas veces como quieras, no hay problema. Lo único que sucede es que toda la riqueza que hay en la Tierra se puede dividir a la fracción que tú quieras, correspondiente a Bitcoin, a 0,0000 no sé cuántos Bitcoins. Por supuesto, un Bitcoin no valdrá en aquel momento, si tiene éxito, no valdrá 200 euros. Valdrá varios trillones, si fuera así. ¿Vale? En un escenario más razonable, no tan exagerado, simplemente si consideramos que un 5% el comercio mundial que se mueve hoy en día en comercio electrónico a través de un sistema como PayPal, que no es nada del otro mundo, o como Western Union, lo que se mueve en remesas, se moviera en Bitcoin,
seguramente un Bitcoin valdría bastantes miles de euros ya, ¿vale? Por lo tanto, no es un escenario tan radical de pensar. El que haya esta cantidad finita es importante porque, como sabemos que no va a haber más de esos 21 millones, no va a haber esa evaluación. Y además, en Bitcoin otra cosa importante es que las reglas de juego se conocen de antemano. Se sabe que hoy en día hay X Bitcoins, vamos por 14 millones y pico más o menos. Sabemos cuántos Bitcoins había una fecha dada en el calendario. Sabemos cuántos Bitcoins va a haber exactamente en otra fecha dada en el calendario. Por tanto, se sabe cuál es el ratio de acuñamiento de moneda, de acuñación. Sabemos cuántos Bitcoins hay, cuántos va a haber. Por tanto, de las dos partes de la ecuación, de oferta y demanda, si bien la parte de la demanda no la conocemos, la parte de la oferta es perfectamente conocible. Y a diferencia de un banco central, como decía, aquí no tenemos a un Mario Draghi, ni, bueno, la Reserva Federal a Janet Yellen. No hay nadie, un equipo de gente lista e inteligente que determina cuál es la política económica más aceptada o más acertada en cada momento. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, el amigo Mario Draghi no puede evaluar tu moneda del euro en cuestión de 2 meses, como pasó de noviembre a enero de este año, un 25%. De forma que tú antes, por ejemplo, con euros comprabas $1,35 con un solo euro. Y en ese plazo pasó a valer 1,05. Es decir, estamos hablando de un 25% prácticamente, un 20 y tantos % de evaluación. Quiere decir, automáticamente en 2 meses, todos los europeos que vamos a comprar petróleo para importar, porque necesitamos consumir gasolina, entre otras muchas cosas, vamos a tener un 25% menos de poder adquisitivo para poderlo hacer. Por la decisión de un grupo de personas o una persona muy inteligente que determina esa política. Que puede ser acertada o no lo niego. No digo que pueda ser una política no acertada, pero estamos en manos de una serie de personas que deciden qué es lo que va a hacer con nuestro dinero. Si lo hay que devaluar, si hay que subir los tipos de interés o hay que bajarlos. Y aquí en Bitcoin la economía es mucho más simple. Aquí estas son las reglas del juego, se sabe cuántos Bitcoins va a haber y cómo se van a ir acuñando. De tal forma que toda esa parte está protegido. De hecho, es una economía deflacionaria. Actualmente se siguen imprimiendo Bitcoins, se siguen acuñando, se siguen creando, por tanto sigue habiendo inflación, alrededor de un 12,5% al año, por tanto es bestial, estamos en las fases iniciales todavía. Pero va a haber Bitcoins, hasta que lleguemos a los 21 millones, es una subida asintótica y poco a poco vamos a ir alcanzando esa cuota y no se alcanzará los 21 millones hasta el año 2140, lo cual no quita que los próximos años, en muy poquitos años, tengamos casi los 20 millones de los 21, o sea, tengamos casi todas las monedas ya acuñadas. Pero va a llegar un momento que cuando no haya más Bitcoins, hay los que hay, la economía es totalmente deflacionaria. Quiere decir que no hay subida de precios. Es decir, si tú tienes un Bitcoin, como no va a haber más, no van a imprimirte más, los Bitcoins que tú tengas valen lo que valen, pero no se van a devaluar simplemente porque alguien decida que va a imprimir más. Entonces tienes una cierta protección frente a la inflación. Esto es un escenario curioso, es un experimento. No digo que sea bueno ni malo, o sea, aquí no digo que sea mejor un escenario deflacionista. De hecho, cada vez que oímos hablar a los bancos centrales, les asusta el escenario deflacionista, un escenario deflacionario. Yo, sinceramente, creo que no es tan malo. De hecho, para el consumidor particular creo que es bastante positivo. Un escenario incluso negativo de tipos, no solamente un 0 o de aquí al 2% lo consideran que es saludable, una inflación de un 2%. A mí me llama la atención porque llaman aceptable o saludable un 2% de inflación cuando es un robo a la población directamente. Pero bueno, al fin y al cabo es cierto que no ha habido un experimento de largo plazo con monedas deflacionarias, una economía deflacionaria que se ha visto que esto ha funcionado. Ha habido varios intentos y los pocos que ha habido han funcionado bastante bien, pero han sido de corta duración. Entonces Bitcoin va a ser uno de los primeros experimentos sociales donde se va a demostrar si una economía deflacionaria es capaz de funcionar. Porque ocurren ciertas cosas, y es que claro, dado que el dinero no se deprecia, las cosas no suben. Y eso es algo que es curioso, porque para los impuestos y para todos los estados les interesan que tú sigas cobrando más, porque a base de eso también te quitarán más impuestos. Entonces, en una economía deflacionaria todo este tipo de cosas funcionan de otra forma. Lo mismo que también estarías dispuesto a pagar impuestos o pagar a tus proveedores antes incluso de recibir el dinero porque no se va a depreciar tu valor. No vas a perder dinero con el tiempo. Entonces se dan ciertos escenarios un poco curiosos, ¿no? Pero digamos que en Bitcoin tenemos todas las propiedades buenas del buen dinero, es divisible, es fungible, es decir, todos los Bitcoins son iguales, exactamente iguales, igual que un gramo de oro de la India es igual que un gramo de oro de China, porque es un metal puro y con la misma aleación, o sea, con pureza al 100%, es exactamente igual, pues en Bitcoin es exactamente igual. Entonces tienes todas propiedades idénticas que tienes con el oro, o con buen dinero, digo el oro porque es un buen dinero, no es el dinero fiat que estamos acostumbrados, la moneda fiduciaria, pero aparte de eso tenemos otras muchas más interesantes. Y es que, como comentaba, es mucho más eficiente para realizar transacciones electrónicas, te da un cierto grado de
anonimato, de pseudo-anonimato muchísimo mayor y una libertad de esa transparencia que tú quieres dar sea totalmente regulable. Si tú quieres ser totalmente transparente con el dinero que tú recibes en bitcoins, lo puedes ser. Tú quieres ser una ONG y publicarlo absolutamente todo, lo puedes hacer. Si no quieres ser transparente, pues puedes evitarlo completamente. Tened en cuenta que Bitcoin lo que intentó también es copiar un poco al sistema de cómo funciona el dinero metálico. Con el dinero metálico yo doy 50 euros a una persona y no se quedan muchas trazas de que yo he dado esos 50 euros a esa persona. Eso se queda entre esa persona y yo. Pero no se queda registrado en 50 sitios. Cuando empezamos a utilizar las tarjetas de crédito, las transferencias electrónicas y demás, sin que nadie nos preguntara, automáticamente fuimos renunciando a una parte importante, que en este caso es la privacidad. Absolutamente todo lo que estamos haciendo cuando pagamos una tarjeta de crédito, cuando hacemos una transferencia electrónica, se queda registrado. Para lo bueno y para lo malo. Esto con el dinero efectivo no lo teníamos. Y Bitcoin pretende que parte de esas características lo tengamos también con Bitcoin. Si pretende que sea tan fácil y tan anónimo pagar con Bitcoins como lo es con dinero efectivo, y que además, a diferencia del dinero efectivo, puedes pagar a otro lado del mundo, es decir, que sea electrónico. Lo mismo que tienes con el dinero efectivo, pero que yo pueda coger y esos billetes los puedo transportar directamente al otro lado del mundo. Pretende hacer esas dos partes. Y lo hace razonablemente bien. No es anónimo 100%, hay que hacer ciertas cosas para tener un grado de anonimato bastante alto, pero te da un grado de pseudo-anonimato o de privacidad bastante razonable. Y es súper eficiente. Súper eficiente quiere decir pues que lo mismo que comentaba antes, de que hacer una transferencia a otro lado del mundo te puede tardar varios días y te cobran unas comisiones de $25 por cualquier envío que hagas, y aparte unas cantidades mínimas y etcétera, etcétera, y con cambios de moneda, etcétera. Con Bitcoin puedes hacer eso por un coste de 2 centavos. Entonces, y lo haces en cuestión de minutos. Entonces, tienes una serie de propiedades interesantes. Bitcoin no es nada más que registrar quién es el propietario del acceso a esos Bitcoins. O sea, un Bitcoin, curiosamente, no es nada más que información. Siempre se dice que la información es poder, ¿no? Bueno, pues Bitcoin aquí es un número aleatorio de 256 bits. Es decir, un número muy grande, muy grande, muy grande, que no nos cabe en la cabeza para entenderlo, pero es un número aleatorio. Y ese número aleatorio, que se genera al azar, alguna persona tiene acceso a ese número. Y le hemos concedido simplemente que tiene un cierto valor. Y esto es por consenso, nada más. Hemos dicho, dado que ese número que tú le reconozcas así de primera vista es casi imposible, tiene ciertas propiedades, pero que tú le reconozcas así de a simple vista es bastante imposible, hemos determinado que la persona que tenga acceso a esos bitcoins es el propietario de esos bitcoins. Y lo único que hacemos es transferir esos bitcoins. Entonces, una vez que hemos dicho que esta persona es el que tiene acceso a esos bitcoins, lo que haces es simplemente moverlos. Y lo que se queda registrado constantemente es quién tiene los bitcoins originalmente, quién los encontró, quién los minó, quién los acuñó, en definitiva, y a partir de ese momento cada transferencia que se haga de bitcoin se queda registrada. Y se puede seguir la traza perfectamente de dónde se registraron y ahora quién los tiene, quién tiene acceso a esos bitcoins. No es nada más que eso, es un libro de registro bestial, con la propiedad interesante que no se puede manipular. Es decir, para proteger la red de Bitcoin hay miles de ordenadores funcionando, una potencia de cálculo bestial que protege la red de Bitcoin ante todo tipo de manipulaciones. Y cuando digo una potencia de cálculo bestial, quiere decir que si cogemos los 500 ordenadores más potentes del mundo, la lista top500.org, que se dedican a ordenadores a predicción del tiempo, a temas de bombas nucleares, etcétera, etcétera, todos estos 500 ordenadores más potentes del mundo, los juntamos todos y no tienen ni la milésima parte de la capacidad de la potencia que tienen todos los ordenadores que están actualmente funcionando en la red de Bitcoin. Es decir, es prácticamente imposible poder atacar por ahí. Y lo que hacen es actuar como notarios. Es decir, cuando yo, por ejemplo, cojo un billete de 50 euros que lo tengo aquí en la mano y se lo entrego aquí a Kim, es como si todos que estáis aquí presentes firmarais diciendo, efectivamente, yo tenía un billete de 50 euros, le comprobáis, cada uno de vosotros le vais viendo que es un billete auténtico, todas las medidas de seguridad, y ahora ese billete se lo acabo de dar a Kim. Y ahora el nuevo propietario es Kim. Por tanto, yo ya no puedo gastar y ahora ya lo podrá gastar él. Y vosotros automáticamente estáis actuando como notarios. Esa red que protege Bitcoin hace justamente esto, pero con ciertas propiedades. Y es, no tienen por qué conocer cuál es mi identidad, no tienen por qué conocer la identidad de Kim, lo que sí que saben es que yo era el dueño original de esos 50 euros, sí que saben que esos 50 euros eran auténticos, se puede demostrar y no se pueden falsificar, y ahora el nuevo propietario va a ser él. Es decir, no conoces quién es el origen, no conoces quién es el destino, pero en cambio sí que puedes autenticar la transacción y asegurar de que se ha realizado. Son características que de alguna forma tenemos que conocer. Por ejemplo, con el voto electrónico, que hemos tenido lecciones recientemente, si quisiéramos tener el voto electrónico y que esto funcionara bien, tenemos que tener la propiedad de
que una persona pudiera votar desde su casa con simplemente el DNI electrónico, cosa que a día de hoy no se puede hacer, por desgracia, porque no solamente vale que autentiques que tú eres el propietario, que tú eres tal persona y por tanto tú eres de capacidad de voto, de que es mayor de edad, etcétera, etcétera. No solamente vale eso. Tiene que ser que yo pueda demostrar que yo soy una persona que puede votar, ¿de acuerdo? Tiene que ser que yo dé mi voto, pero mi voto tiene que ser privado, no lo puede ver el resto del mundo, por tanto tiene que estar cifrado. Y además verificable, es decir, es cifrado, el resto del mundo no lo puede ver, lo puede ver la mesa correspondiente que esté recibiendo ese voto, lo puedo computar con el resto, puedo hacer la suma de mi voto junto con el resto de personas, puedo comprobar que mi voto suma y va a tal partido o tal otro, pero de forma independiente, nadie de esa mesa ni siquiera sea capaz de identificar que yo vote a tal partido o tal otro. Esas propiedades, por ejemplo, requieren que tengas autenticación, es decir, sepamos quién es la persona que está votando, privacidad y además verificación. Es decir, que puedas verificar fácilmente de que efectivamente ese voto se ha contabilizado y ese es tu voto y no es el de otra persona. En Bitcoin tenemos justamente esto. Es decir, con Bitcoin se pueden construir sistemas de este estilo. Son propiedades que realmente necesitamos. Para enviar dinero de un lado al otro, a día de hoy la única forma de hacerlo es siempre que las personas estén totalmente identificadas. Hay terceras partes que estén verificando constantemente que las personas están autorizadas para enviar dinero y solamente si tienen autorización lo puedan hacer. Si yo, por ejemplo, quiero enviar dinero, y otra cosa es que esté bien o esté mal hacerlo, pero yo quiero enviar dinero a Edward Snowden, a lo mejor el gobierno de Estados Unidos no quiere, porque consideran que esa persona ha revelado secretos militares de Estados Unidos y no quieren que yo le pueda donar dinero. Por supuesto, una transferencia que yo le intente hacer la van a parar en seco. Si yo le envío dinero por PayPal, por supuesto, nunca le va a llegar, etcétera, etcétera. Pero si resulta que Edward Snowden sale un día en cualquier medio de comunicación y pone su clave, o sea, pone su dirección de Bitcoin, cualquier persona como yo le puede enviar dinero. Y el no poder parar eso, el que eso no se pueda limitar, es grave. Es bueno, pero también tiene sus connotaciones, como decía antes, que son un poco a tener en cuenta. Entonces, esto obviamente de Bitcoin es algo totalmente disruptivo. Yo considero que es un arma muy potente, es una herramienta muy muy potente, como en su día fue Internet y lo sigue siendo, pero se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Yo me acuerdo de los primeros inicios de Internet que siempre nos decían, cuidado con Internet, que ahí solamente hay pornografía, hay pedofilia, hay todo tipo de cosas malas, ¿no? Y hoy en día tu padre utiliza Internet todos los días para mirar la cuenta del banco, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Quiere decir que ha desaparecido todo ese aspecto negativo de Internet? No, sigue estando. Esa parte sigue estando, pero no es la mayoritaria, ni siquiera lo era en su día. Pues con Bitcoin nos pasa bastante igual. Es como tener un cuchillo con el cual cortamos habitualmente carne, pero no puedes evitar que alguien con ese cuchillo lo utilice para clavarse a otra persona. Se puede utilizar como un arma. Por eso hay que prohibir la venta de cuchillos en Carrefour cuando tú te vas a comprar utensilios para la cocina. Pues quizá no, pues con Bitcoin pasa bastante igual. Es como decir que tienes una herramienta muy potente con 50 propiedades, de las cuales hay algunas que se utilizan para este tipo de cosas. Y la parte negativa de Bitcoin en este sentido es la poca trazabilidad que se puede tener si uno quiere y que se puede utilizar para este tipo de actos. Pero no es el uso mayoritario en absoluto. Y te da muchísimas ventajas, como hemos comentado. Lo quería comentar porque generalmente las noticias que se suelen recibir de Bitcoin generalmente son siempre negativas y quería explicar un poco el porqué. Si uno fuera un banco, estaría temblando, y de hecho os aseguro que lo están, porque están viendo que dices, tengo un nuevo enemigo, un nuevo competidor, que de repente puede entrar en el negocio de remesas, el cual yo ahora mismo tengo unos márgenes bestiales, puedo eficientar las operaciones internas que hago dentro del banco, con operaciones como SEPA, SWIFT, etcétera, muchísimo más de lo que yo soy capaz, pero en cambio resulta que toda la normativa, regulación, Basilea 3, etcétera, etcétera, y toda la regulación que le está aplicando a los gobiernos, a la parte de Bitcoin no hay forma de meterle mano. ¿Cómo puedes asegurar que cumpla con las mismas reglas de juego? Entonces resulta que se nos vienen con una tecnología totalmente disruptiva, que lo mismo que en su día BitTorrent, por ejemplo, hizo con el tema de la música, discográficas, vídeos, etcétera, rompió parte del modelo. Ahora de repente viene una disrupción bastante grande que llega a la banca, que llega sin llegar a la banca siglos, porque la banca sigue funcionando digamos de una forma bastante tradicional desde hace muchísimos siglos, prácticamente la Edad Media. Hemos cambiado muy poquito y de repente viene algo que es totalmente rompedor. Y esta disrupción, por primera vez, llega a las masas y llega a los extremos, de tal forma que la innovación se produce en los extremos. Ya no solamente son unas pocas personas potentes que tienen el control y que deciden cómo se mueve el dinero, cómo se crea, cómo se destruye, cuáles son los tipos de interés que se pagan, etcétera, etcétera, y tienen el control de una economía y de las personas, es decir, al fin y al cabo el trabajo de las personas que están haciendo se pagan en esa moneda, sino que de repente ahora dejamos que se democratice completamente el dinero
y las personas tengan la libertad completamente para utilizar su dinero como ellos quieran, sin que nadie más les pueda poner cortapisas. Entonces es algo que, como digo, rompe. Es como acabamos de inventar la imprenta y lo sentimos mucho, pero la imprenta ya está inventada y ahora la gente puede empezar a leer la Biblia, pero no solamente en latín. La puede empezar a leer en su lengua de romance y por tanto puede empezar a interpretarla. Coño, pues se me ocurre, lo primero que hay que hacer será quemar a Gutenberg, porque ese invento fue tan revolucionario que por el hecho de que la Biblia se pueda empezar a leer en la lengua romance, la gente puede empezar a interpretarlo, empieza a poner en duda ciertos dogmas de fe que hasta entonces no existían, porque solamente el clero tenía acceso a ese conocimiento. Pues aquí ocurre algo parecido. Ahora de repente, el que haya monedas como esta, criptográfica, con mucha más seguridad que lo que te da el dinero fiat, con todo este tipo de propiedades, empieza a ponerte en duda que el sistema de reserva fraccionaria, el sistema de deuda que constantemente sigue sumando, los ciclos económicos de deuda, otra vez crisis, otra vez boom económico, otra vez crisis, etcétera, funcionen como funcionan, empiezas a poner en duda todo esto. Y cuando empiezas a tener alternativas y te das cuenta que funcionan mucho mejor, entonces es cuando uno empieza a romper los esquemas. Y desde luego, Bitcoin, cuando uno empieza a entenderlo, la clave para saber si lo ha entendido o no lo ha entendido, y obviamente no espero que hoy ya se os encienda ese clic, es cuando uno de repente se enciende el clic y empieza a descubrir que, hostia, este invento es totalmente revolucionario, o sea, te cambia todo. Empiezas a ver que cuando uno saca dinero de un cajero normal y corriente, empiezas a verlo como si eso fuera del siglo pasado. Es como transportar el dinero de las diligencias, porque uno tenía que transportarse desde la costa este de Estados Unidos hasta San Francisco y tenía que ir con sus pertenencias y con su diligencia, con su dinero físico a llevarlo allí. Pues ahora tú vas a sacar dinero de un cajero, dinero que por supuesto fue más digital que los bitcoins, más virtual, porque existe tan solo un 3% en moneda impresa, el resto son unos y ceros, como lo mismo que los bitcoins que utilizamos todos los días. Ese dinero tú has tenido que coger de un cajero, dinero que no existe, por supuesto, para tenerlo en mano y poder pagar en otro comercio. Es un poco absurdo. Pues empiezas a darte cuenta de ese tipo de aspectos que hasta ahora, seguramente, cuando no entras en Bitcoin, te cuesta ver. Y llega un momento, empiezas a darte cuenta de que el sistema en el que estamos, obviamente, no puede triunfar. O sea, lo que no sabemos es cuándo va a quebrar, pero que va a quebrar es bastante evidente. Hello, my name is Cal Molinay from Richmond, Virginia, and I'm an anarchist. I'm Tyler, also an anarchist. And today we bring to you the news from Underground, this time covering a story from the bread and circuses realm, in which the billionaire owner Daniel Snyder has recently lost his trademark monopoly on the Washington Redskins, on the image and, well, name, of course. The U.S. Patent and Trademark Office recently voted against and declining their use of that particular infringement. Well, so people will say, well, that's that goes against freedom of speech, that goes against intellectual property, which will soon discern to show that actually it's not real property at all. This is a bogus concept. And so now it leaves a lot of interesting questions. You know, can people now produce their own, I guess, image of the Redskins? You know, because it's a pattern. It's just an idea. It's just like me drawing a picture and saying that no one's allowed to make a T-shirt out of this pattern that I've drawn. Same thing with the face of the Redskin. And of course, there's also controversy with a lot of people who feel like this is a win against the, I guess, in which the U.S. Patent and Trademark Office has shown to be disparaging to Native Americans, which there's a lot of evidence to show on both sides of the issue that a lot of American Indians are both for and against it. So that's what's been going on, I guess, in terms of the IP news world with the Washington Redskins. So while we're on that, in appeals, they still have the trademark. So you can't yet distribute and produce and collect your own Redskins paraphernalia. But the idea was a push to change the team and to get a new trademark. The problem Snyder faces is he really believes in his team, like a lot of the fans, and that they have pride in the team itself, not the imagery associated with the name Washington Redskins. The Redskins mean something completely different to them, as opposed to the historical context a lot of people are arguing from. But more importantly, he doesn't want to lose the trademark because that's going to be millions of dollars, almost billions of dollars that they're going to lose from a brand they've already established. Yeah, and they're already using a lot of millions of stolen money, taxpayers' money,
your property, especially in the Washington, Maryland, and Virginia region, and to kind of support and prop up a lot of these stadiums. Here in Richmond, for example, they have a Washington training camp that they had to beg them to come here to train, but for a few weeks out of the whole year, and costing up millions of dollars, $7 million here in Richmond. And of course, you have FedEx, you have these taxpayer-funded stadiums, government broke-back stadiums that have shown factually and evidently that they don't produce the economic benefits that they purport to claim. We did recently, I guess, a cover story of that with Johnny Howie recently, and we'll provide a link with that showing. But of course, yeah, they'll be very much upset that they're now no longer the only ones that can use the name and image of the Redskins, which is good news for I guess a lot of libertarians and a lot of free market anarchists out there, proponents for the free market, and that's what technically all a monopoly on intellectual property is this government-backed monopoly to prevent other people from using their own resources and their own property to copy. That's really what it is. Like if I drew a picture of a dog, and if I I guess file for a copyright from it, I prevent other people from using that image, right? Even with their own property, even with their own pieces of paper, even with their own pens. You know, it's not like they've technically stolen my original artwork or my original copy. They've just that's all they've done. It's like me looking over my neighbor's lawn, seeing the way that they kind of cut their own particular patterns of grass, and I look over my fence and say, well, that's an interesting pattern. I will also like to do the same pattern in my own backyard. And that's all that intellectual property is. It's not real property. It doesn't really exist. It's intangible. It's not a real tangible good like this glass of strawberry margarita. And so essentially, intellectual property is incompatible with libertarianism. It's incompatible with the free market. It's just a different way to kind of extort other people from attempting to copy from you, attempting from using their own resources and copying that pattern. And a lot of people want to make the argument that you're going to be making less money if you don't have the intellectual property secured. But there's going to always be people that are going to want to improve off of something you invent. And if your invention is truly noteworthy, people are still going to want to trace to where the origins were. And it really does force people to be innovative, not to cap the innovation at a patent. And this isn't just with intellectual property, with like trademarks or images or art. It also has to do with technology. There's all kinds of patents that are really holding back what we can do legally because someone else holds the right to do that, to think that way, to expand and innovate in those aspects that other people have done before them, but the trail stops there. You look at Tesla, for example, recently released all their patents on their, I guess, discoveries in technology because they're saying, well, you know, we continue to sue, I guess, file lawsuits against people who infringe upon their patents. You know, that's going to prevent new technologies from coming out there, from creating a market to kind of compete against it. Competition is good. It drives, I guess, the quality of these particular goods. It drives, I guess, a market to go forward, and that there's an interest in those particular goods out there. So Tesla has released them. They're not going to file lawsuits against anyone who uses these technologies, you know, to kind of produce these vehicles out there. That's, you know, about time to kind of replace these old fossil fuel kinds against the kinds of technology the government strangulizes and suffocates on their monopoly on roads. So yeah, that's kind of what's going on, I guess, in the patent world with that. But of course, it's interesting that people would advocate from an organization, you know, especially in saying that, you know, well, this is disparaging to Native Americans, and it makes no fucking sense to advocate help or arbitration from an organization that caused a lot of the, I guess, generations of harmful abuse on, I guess, your related ancestors in the past. You know, an organization that sends hundreds of, well, tens of thousands of people into internment camps in California for against the Japanese. You know, if you advocate for, I guess, for equality, you advocate for minorities, government's the last agency you would want to seek help from. You know, they're the ones who hate minorities the most. Democracy is mob rule, majority rule over the minority, over the individual. And so it's a very hypocritical stance to advocate for something that has done so much wrong and continues to do much wrong against minorities. So moving on from there, is it racist? A lot of people want to argue that it is a slur. You shouldn't refer to anyone as a redskin. And the fact that it's been going on for 8 decades now speaks a lot. But I would like to address the reason why people would even want to identify with the team. A lot of people are looking for like communities where they can fit in. And some people find it through sports. And yeah, we live in Virginia, around Washington, D.C., Maryland, and people identify with the sport teams of their region. That's why you have the New York Yankees. You have
the New York Giants. You have a bunch of these other different teams that just happen to be settled in certain, like the Philadelphia Eagles. They're settled in certain geographic regions, and that's how they have fun on a weekend, is to go see the ball game, go see the football match, go and have fun with a lot of people who are dressed out in the trademarked multi-million dollar industry that is the paraphernalia of the team, and they all have just a good time. There's a feeling of community, there's a feeling of camaraderie, and it's still that us versus them. We're right, our team's going to win, we're going to root for the home team. And these are things that we don't really find in our society, and that's sad that we don't have a stronger sense of community outside of sports. That's one of the things I like to address. Yeah, and personally, I don't care much for sports. I find it very tiresome and boresome to watch. And so, but at the same time, don't steal other people's property to fund your hobbies. That's where a lot of these stadiums come from. Remember, the first baseball stadium, Yankee Stadium originally, that was built came from private funds. So these things can happen privately. These things can happen to fund these kind of sources of entertainment privately without extorting your neighbors. And that's perfectly fine. Have fun with that. There's a lot of areas of entertainment that a lot of people have a preference for, and they don't necessarily have to support yours, especially at gunpoint. So I guess competition is very healthy. People want to do that. Yeah, that's fantastic. But the way I've been seeing the ways of these government-backed sports stadiums, I see them mostly as a bread and circus distraction from the problems that are occurring in crisis here today in society. Not just with the depreciation of the dollar, but a lot of these. I guess you look at Detroit as an example of what's inevitably to come with all these unfunded liabilities all across the United States. And one day, of course, this will come here to Richmond too. So, of course, if you're against, I guess, you consider, I guess, the baseball stadium name, the Washington Redskins, to be racist. And I would imagine, this is a sport that, they're being very aggressive against each other, sure, but I guess I would imagine that you would kind of, go a little extra notch above there and go against the military, which uses a lot of these phrases like Tomahawk missiles or the Apache helicopter. Right. Is that not cultural appropriation that you're against? Should you not also be against the military? Should you not also be the very same organization that purports to say that they're a defender of the minority, defender, I guess, your cultural values, and they spit on them, and they step on them, and then use them to destroy other people's lives overseas? I guess mass murder that's going on across the ocean. So I would imagine if you just set your priorities straight, never mind the bread and circuses, and go after the actual organization that's doing the most devastating destruction, I guess, to human value, to human life, to society at large. And of course, a lot of this stuff does tie in with intellectual property, because that also is I guess, a contribution to strangulation of motive, innovation, and creativity. You don't see the fashion industry, filing for, I guess, copyrights and trademarks and patents infringement among each other. Every other week, there's a new style coming out, and that's essentially what you would have if there was no government extension of that monopoly to people to prevent that kind of competition in the technological sector, or the, I guess, the art sector, or the, I guess, just right here, right now, that no one can create their own T-shirt with the face of the Redskins, without getting sued by the Washington Redskins, or much less sell that. So, of course, Daniel Snyder is very upset by that. And, of course, many people who are supportive of the Redskins or part of that organization would be upset by that. They're losing a lot of money, which was, of course, that's a restriction of freedom of speech. There's a restriction of freedom of speech to prevent you to express yourself with your own property. Also, the idea of a sports team would be by far more fascinating if they didn't have a patent restriction, because outside of the Redskins, think of anything that you think of branding wise, how much could we innovate on Batman's suit or Spider-Man's suit? We can't, because we don't have the patent for that. We don't have the trademark to actually invent and create things that we want as innovation. We want cooler things. We want cooler uniforms. It gets boring. One of the things I don't like about sports is it's kind of boring to watch. That's just me speaking personally. I love playing sports, and you could just make it a whole different realm of activity if you broke down a lot of these arguments that stifle freedom, that stifle individuality, that stifle the free market. Right. If you're wondering why it's been taking so long for Fallout, the multi-online massive role gameplay, to come out, and that's because of copyright infringements. That's why Marvel is having a difficult time to having X-Men also align with itself in the same universe.
Same thing. So without that, you'd have a lot of cheaper ways to make movies, a lot of awesome different ways of kind of present them, their own different perspective, a lot of different directions. You have an abundance and awesome different ways to kind of experience and enjoy life without these limitations and restrictions on that kind of creativity. So with that, yeah, fuck IP. That stuff is ruining a lot of people's life. It's restricting and strangulating creativity and the growth of technology. So with that, I'm Kyle Moloney. And I'm Tyler. See you guys at the Victory Party. Take good care. Peace.